Toma tu regalo. Es un boleto de ida al asilo de ancianos Santa María. ¡Se acabó la vida mantenida! Esas fueron las sarcásticas palabras de felicitación que mi yerno me dedicó en medio de mi propia fiesta de cumpleaños. Se rió a carcajadas, creyendo que había logrado deshacerse de su vieja e inútil suegra para apoderarse de la propiedad. Mi hija estaba a su lado, sin atreverse a mirarme a los ojos. Toda la multitud de invitados guardó silencio, esperando que me derrumbara de humillación. Soy Magdalena, una viuda mexicana de 64 años. Y la historia que estoy a punto de contarte revelará el impactante secreto detrás de la fachada de mantenida que he soportado llevar durante tanto tiempo. En ese momento, mientras sostenía el frío micrófono, no vi la cara de suficiencia de mi yerno, sino que mi mente retrocedió a esa mañana helada hasta los huesos de no hace mucho, el día en que esta pesadilla realmente comenzó. 5 de la mañana. La ciudad de Puebla todavía estaba sumergida en una espesa niebla y el frío penetrante del altiplano. En la espaciosa cocina de azulejos blancos, estaba de pie revolviendo una olla de atole. El calor de la estufa era lo único que consolaba mis doloridas manos artríticas en ese momento. La quietud de la madrugada solía ser mi momento más preciado, pero hoy era la calma antes de la tormenta. Un sonido estridente resonó, rasgando el espacio pacífico. No era un golpe en la puerta. Era el sonido de una suela de zapato golpeando con fuerza la madera. La puerta que daba al pasillo fue abierta de una patada con violencia, golpeando la pared de cal y levantando una nube de polvo. Me sobresalté. La cuchara de madera que tenía en la mano cayó al suelo. Mauricio estaba plantado en el umbral. Mi querido yerno. Todavía llevaba su pijama de seda, pero su rostro estaba rojo, sus ojos inyectados de sangre por una ira sin motivo. En su mano arrastraba una gran bolsa de plástico negra, abultada, que parecía un saco de basura. Antes de que pudiera recuperarme, antes de que pudiera pronunciar un saludo, él ya avanzaba hacia mí con pasos pesados. No me miró a la cara, me miró como un obstáculo molesto en esta casa. Levantó el brazo con decisión. La bolsa de plástico negra fue arrojada directamente a mis pies. La boca de la bolsa se abrió, viejos suéteres de lana, algunos vestidos largos de dobladillo gastado, pañuelos descoloridos. Todas mis pertenencias personales se derramaron, esparcidas por el frío suelo de baldosas como un montón de trapos. Me quedé helada. La sangre en mis venas pareció congelarse. Reconocí el suéter gris ceniza que solía usar en los días de viento. ¿Por qué estaban aquí? ¿En una bolsa de basura? Mauricio no me dio tiempo a respirar. Su voz resonó, agria y siseando entre dientes, rompiendo el silencio de la cocina. Esta habitación orientada al sur es un desperdicio para una vieja que no gana dinero. A partir de hoy, te mudas al almacén detrás del jardín. Necesito esta habitación para hacer un estudio de transmisión en vivo y vender terrenos. Mis oídos zumbaban. ¿Transmitir en vivo para vender terrenos? Quería echarme de la única habitación cálida y soleada de la casa, la que aliviaba mi dolor de espalda todos los días, solo para poner una cámara. Quería enviarme al húmedo almacén al final del jardín, lleno de telarañas y olor a pesticidas. Un nudo amargo se formó en mi garganta. Una sensación de humillación subió, caliente, por mi nuca. Tragué saliva, intentando abrir la boca para salvar el último resquicio de mi dignidad. Pero Mauricio, esa habitación, me cortó de inmediato, cruel y tajante. En esta casa, quien gana el dinero es el jefe. Tú solo eres una mantenida, así que deberías saber cuál es tu lugar. Esa frase fue como un martillazo directo a mi corazón. Me quedé clavada en el sitio. Yo, Magdalena, que junto a mi esposo había puesto cada ladrillo para construir esta mansión con el dinero ganado con esfuerzo vendiendo tequila, ahora era llamada una mantenida en mi propia casa. Mauricio me miró un segundo más con desprecio, como para asegurarse de que entendiera bien mi posición, en el fondo. Luego se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus pantuflas arrastrándose por el suelo se fue alejando, dejándome sola en la fría cocina. Lentamente me arrodillé. Mis rodillas dolieron al tocar el suelo de baldosas. Mis manos temblorosas comenzaron a recoger cada objeto. El suéter polvoriento, la bufanda arrugada. Los doblé y los metí de nuevo en esa humillante bolsa negra. Mis lágrimas no cayeron. A los 64 años, las lágrimas parecían haberse secado por dentro, fluyendo en mi pecho y causando dolores punzantes.
Levanté la bolsa. Era ligera, pero mis hombros se sentían pesados. Apagué la estufa, tiré el atole. Esta mañana no comería. Con esta garganta amarga, cualquier cosa que tragara solo sabría a humillación. Salí arrastrando los pies por la puerta trasera, hacia el destartalado almacén al final del jardín. La niebla seguía siendo espesa, envolviendo mi cuerpo. Agaché la cabeza, temiendo que si la levantaba, no me atrevería a enfrentar la luz del sol. A partir de hoy, ya no era la dueña, ni siquiera una madre. Era un estorbo. La puerta de madera podrida del almacén se cerró detrás de mí, ocultando la luz del sol que ascendía lentamente. El interior estaba oscuro, solo unos débiles rayos de sol se filtraban a través de las rendijas del techo de lámina oxidada, danzando con el polvo suspendido en el aire. El olor a humedad característico de la tierra, el olor acre de los fertilizantes químicos y el olor a óxido de las viejas herramientas de jardín me golpearon directamente la nariz, dejándome un poco mareada. Este sería mi nuevo hogar. Arrastré lentamente los pies hasta un rincón de la habitación, donde había una vieja cama plegable que mi esposo, el señor Pedro, solía usar para descansar al mediodía cuando trabajaba en el jardín. La cama emitió un crujido seco cuando me dejé caer sobre ella. El colchón era delgado, manchado, incapaz de evitar que el frío del marco de hierro se me clavara en la columna. En la penumbra, levanté mis manos. No eran las manos de una dama ociosa. La piel de mis manos era áspera como la corteza de un viejo roble, llena de callos duros en las palmas y en las yemas de los dedos. Las líneas de mis manos eran un entramado profundo, como grietas en la tierra seca. Pasé suavemente mi pulgar sobre una cicatriz larga y tenue que recorría mi dedo índice. De repente, el olor a humedad del almacén desapareció. En su lugar, mi olfato se llenó del aroma intenso y dulzón del agave cocido. Los recuerdos de hace 30 años volvieron, tan vívidos como si hubieran sido ayer. Me vi a mí misma y a Pedro en medio de un inmenso campo de agave bajo el sol abrasador de Jalisco. El sol era como una bola de fuego cayendo sobre nuestras cabezas, evaporando cada gota de agua de nuestros cuerpos. Pedro, con su piel bronceada por el sol, blandía la coa, esa afilada herramienta circular especializada para cortar las espinosas hojas de agave, revelando el corazón, la piña, blanco marfil, tan grande como una sandía gigante. «Magdalena, cuidado con las espinas», gritó Pedro contra el viento caliente. Pero no pude evitarlo. Una espina afilada atravesó mi guante de lona, clavándose profundamente en mi carne. La sangre brotó, mezclándose con el sudor y el polvo. Solo hice una mueca, y luego seguí cargando esas pesadas piñas de agave al camión. Cada piña pesaba decenas de kilos, tan pesada como una roca sobre los hombros de una mujer que apenas pasaba de los 30. En aquellos días, no teníamos días libres. Trabajábamos 16 horas al día, de día, cara a la tierra, espalda al cielo en el campo, de noche, en vela junto al alambique, vigilando el fuego para que el tequila saliera con el sabor más puro. Estas manos se sumergieron en agua fría para lavar botellas, se ampollaron por encender el fuego, se endurecieron por contar cada peso ganado. Cada ladrillo rojo que construyó esta mansión fue cambiado por nuestro sudor salado y nuestra sangre. Recuerdo el día en que la casa estuvo terminada. Pedro me abrazó. Sus manos ásperas acariciaron temblorosamente mi cabello. «A partir de ahora no sufrirás más. Esta casa es tu reino». Y ahora, la reina de ese reino estaba sentada, acurrucada en el almacén de chatarra. Suspiré. Mi pesado aliento se disolvió en el espacio oscuro. El mayor error de mi vida no fue trabajar demasiado, sino confiar demasiado en los llamados lazos familiares. Cuando Pedro falleció de una grave enfermedad hace 5 años, me derrumbé por completo. Claudia, mi hija, trajo a Mauricio a casa para presentármelo. En ese momento, él era solo un agente inmobiliario novato, con labia pero con los bolsillos vacíos. Al ver que mi yerno se sentía inseguro por vivir de arrimado, y queriendo que mantuviera las apariencias con sus amigos y socios, cometí un error fatal. Recuerdo vívidamente esa tarde, cuando vino el cobrador de la luz. Mauricio estaba incómodo por no ser el titular. Me reí y dije: «Deja que mi hijo ponga su nombre. De todos modos, cuando yo sea vieja, ustedes se encargarán de todo, del recibo de la luz al del agua, y luego los contratos de mantenimiento de Internet». El nombre de Pedro fue gradualmente borrado, reemplazado por el nombre Mauricio,
Pensé que era una forma de transferir el poder al nuevo pilar de la familia, para que él se sintiera más responsable. ¡Qué estúpida! Fui tan estúpida. El poder no genera responsabilidad en aquellos con malas intenciones, genera delirios de grandeza. Desde que su nombre apareció en los papeles de la casa, su actitud cambió drásticamente. Al principio, solo eran ceños fruncidos cuando usaba agua caliente para lavar la ropa. «Mamá, la cuenta del agua subió este mes», decía casualmente durante la cena. Luego vinieron las indirectas de su madre, en sus visitas. Ella, con sus uñas pintadas de un rojo brillante que nunca habían tocado la tierra, se sentaba en mi sofá de cuero, sorbiendo el té que yo preparaba y decía: «¡Qué afortunada! Es la señora Magdalena, todo el día sin hacer nada, sin preocuparse por ganar dinero, no como mi Mauricio, que trabaja sin descanso para mantener a toda esta familia». En ese momento, solo sonreí, pensando que era una conversación descuidada de una persona mayor, pero ahora, atando cabos, me doy cuenta de que fue un lavado de cerebro sistemático. Ellos, toda su familia, habían sembrado silenciosamente en mi cabeza, y en la de mi hija también, un pensamiento tóxico, que yo era una mantenida, que esta casa funcionaba gracias al dinero de Mauricio, que mi pasado de trabajo duro había sido borrado, sin valor de cambio en el presente. El acto de tirar mi bolsa de ropa y echarme al almacén esta mañana no fue un impulso momentáneo de borrachera, no, fue el golpe final de un plan de aislamiento cuidadosamente calculado. ¿Necesitaba espacio para sus transmisiones en vivo? Absurdo. Quería quitarme de su vista, afirmar su dominio absoluto sobre el territorio que había conquistado mentalmente. Cerré los ojos, escuchando el latido de mi corazón en mi pecho delgado. Dolía, pero extrañamente, después de ese dolor, no sentí desesperación. Sentí una pequeña llama, fría pero persistente, que comenzaba a encenderse. Me levanté, ya sin el temblor de la mañana. Caminé hacia la esquina del almacén, donde estaban las macetas de cerámica rotas y un montón de palas desafiladas. Aparté las telarañas, me agaché y con mis manos levanté con fuerza una baldosa del suelo que estaba oculta detrás de un estante de hierro oxidado. La baldosa se levantó, revelando un pequeño agujero cuadrado en la tierra debajo. Allí, inmóvil, había una vieja caja de hojalata, del tipo de las galletas de mantequilla que Pedro solía regalarme en Navidad. La pintura exterior estaba descascarada, mostrando parches de óxido de color marrón rojizo. Temblorosa, tomé la caja y soplé suavemente el polvo que cubría la tapa. Mi corazón de repente se sintió extrañamente firme. Mauricio podía controlar las facturas, podía apoderarse de mi dormitorio, podía humillarme frente a mi hija, pero había olvidado algo fundamental sobre la gente de campo como nosotros. Las raíces siempre están profundas bajo tierra, donde el ojo no puede ver. Abrí la tapa de la caja. Un ligero olor a papel viejo flotó. Dentro no había oro ni joyas, eran cosas mucho más valiosas. Un viejo pagaré de la época en que el abuelo de Mauricio le pidió dinero prestado a mi familia para pagar deudas de juego, algo que su familia había ignorado. Una copia certificada del testamento escrito a mano de Pedro, que especificaba claramente los derechos de herencia. Y lo más importante, el certificado de propiedad del fideicomiso familiar, del cual yo era la única beneficiaria, controlando toda esta propiedad inmobiliaria. Los había escondido aquí, no por desconfianza hacia mis hijos, sino por el hábito de una mujer que ha pasado por demasiadas vicisitudes. Siempre me dejé una vía de escape, una última semilla para renacer si la cosecha fallaba. Acaricié los papeles amarillentos. Estas manos callosas que una vez plantaron todo un campo de agave en tierra pedregosa, también podían arrancar las malas hierbas parásitas que estaban chupando la sangre de esta casa. Cerré la tapa de la caja, la volví a colocar en su sitio y cubrí cuidadosamente con la baldosa. Aún no era el momento. Necesitaba tiempo. Desde el día en que fui desterrada al almacén, mi vida en mi propia casa cambió por completo. Ya no era un hogar. Se había convertido en un campo de refugiados donde tenía que vivir bajo el gobierno severo de un tirano. Mauricio no me golpeaba. No necesitaba usar los puños. Usaba la humillación para quebrar mi voluntad, poco a poco, cada día. Esta mañana, cuando entré a la cocina para prepararme el desayuno, lo que me golpeó fue la puerta del refrigerador cubierta de notas adhesivas de color amarillo neón. En ellas,
la letra garabateada pero autoritaria de Mauricio. Regla 1. La comida fresca del estante superior es para los que trabajan. La señora Magdalena solo puede usar las verduras a punto de caducar del cajón para evitar el desperdicio. Regla 2. Prohibido encender el calentador de agua en el área de servicio. La electricidad en la Ciudad de México está subiendo de precio. Los viejos que están en casa todo el día, que se bañen con agua fría para estar sanos. Me quedé helada frente al refrigerador. Esas palabras eran como órdenes militares, despojándome fríamente de las necesidades más básicas de un ser humano. Abrí el refrigerador. El estante superior estaba lleno de filetes de res de primera, queso importado y cervezas caras, mientras que en el cajón de abajo, el que era para mí, solo había unos cuantos tomates que empezaban a ablandarse, un manojo de verduras marchitas y unas tortillas viejas y duras como piedras. Quería romper esas notas. Quería gritar que el dinero de la electricidad, el dinero para comprar este refrigerador, todo provenía de la herencia de mi esposo. Pero entonces, la imagen de Claudia apareció en mi mente. La pobre estaba cada vez más delgada por la presión del trabajo y las constantes discusiones. Si yo me resistía, Mauricio se desquitaría con ella. Me mordí el labio con fuerza y saqué el manojo de verduras marchitas. Acepté este juego sucio. Por mi hija. El colmo de la crueldad ocurrió en la cena de esa noche. El delicioso aroma a mantequilla y ajo emanaba de la sartén donde chisporroteaba un bistec de res. Mauricio preparó la comida él mismo. Puso la mesa como si fuera un restaurante de lujo, con cubiertos de plata y copas de cristal. Él y Claudia se sentaron uno frente al otro, con 2 enormes y jugosos filetes delante, de los que brotaba una salsa marrón brillante. Yo me senté en el borde de la mesa. A mi lado un plato de frijoles negros aguados y unas rodajas de zanahoria hervida. El silencio era tan sofocante que solo se oía el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Mauricio cortó un trozo de carne, se lo llevó a la boca y lo masticó con avidez. Tragó, chasqueó la lengua y su voz resonó con un aire de superioridad. Mire, mamá, este filete cuesta 500 pesos el kilo. Vale cada centavo. No levanté la cabeza. Solo me llevé a la boca una cucharada de los insípidos frijoles negros. Pero él no me dejó en paz. Apuntó con la punta de su cuchillo hacia mi plato de verduras y se burló. Este tipo de carne tiene mucha proteína. Ayuda a regenerar la energía del cerebro. Es para gente que trabaja duro intelectualmente como Claudia y yo. En cambio usted, alargó la voz, con un sarcasmo afilado. Usted que está en casa ociosa todo el día, sin hacer nada para ganar dinero. Comer verduras es bueno para el corazón. Los viejos que comen mucha proteína solo se enferman y gastan en medicinas. El tenedor de Claudia cayó al plato. Ella bajó la cabeza. Sus hombros temblaban ligeramente. La miré, esperando una palabra, aunque fuera una débil defensa. No le hables así a mi mamá. Oh mamá, come un poco de carne. Pero no. Claudia permaneció en silencio. Recogió su tenedor, continuó cortando la carne y se la llevó a la boca, masticando con dificultad como si estuviera comiendo paja. El silencio de mi hija fue más doloroso que 1000 insultos de mi yerno. Era complicidad. Era una señal de que había aceptado el orden cruel que su esposo había establecido. En esta casa, el dinero dicta la dignidad. Se me hizo un nudo en la garganta. Los frijoles negros en mi boca de repente se volvieron amargos. No podía tragar más, pero tampoco me atrevía a escupir. Me esforcé por tragar ese nudo, sintiendo como si me estuviera tragando mi propia dignidad. Esa noche, el frío del almacén no me dejó dormir. Mi estómago rugía. La cena de unos pocos frijoles aguados no fue suficiente para llenar el estómago de una anciana que acababa de sufrir un shock emocional. El hambre me torturaba, me arañaba las entrañas, instándome a encontrar algo que llevarme a la boca. Medianoche. Abrí sigilosamente la puerta del almacén. Crucé el oscuro jardín para entrar en la cocina. No me atreví a encender la luz, solo tanteé en la penumbra de la farola que se filtraba por la ventana. Abrí la panera. Solo quedaba un trozo de pan tostado quemado de la mañana anterior que la empleada iba a tirar. Lo tomé. El olor a quemado me llegó a la nariz, pero en ese momento era mi única salvación. Iba a comérmelo a escondidas allí mismo para acabar de una vez. La luz de la cocina se encendió de golpe. Me sobresalté. El trozo de pan casi se me cae de las manos. La luz repentina me deslumbró.
Entrecerré los ojos y vi a Mauricio de pie, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Todavía estaba despierto, o tal vez me había estado acechando. Miró fijamente el trozo de pan quemado en mi mano, luego mi aspecto furtivo con mi pijama viejo. Una sonrisa de absoluto desprecio se dibujó en sus labios. Vaya, vaya, chasqueó la lengua, acercándose a mí. Pensé que habían entrado ratas a revolver, pero resulta que es mi querida suegra. Escondí temblorosamente el pan detrás de mi espalda, sintiendo que la cara me ardía como si estuviera en llamas. Yo solo tenía un poco de hambre. Acercó su cara a la mía, susurrando, pero cada palabra era clara y afilada como un cuchillo. Además de mantenida, ladrona. ¿No le da vergüenza? De día inútil, de noche ratera en la propia casa de sus hijos. Realmente no tiene remedio. Dicho esto, me arrebató el pan quemado de la mano y lo tiró al bote de la basura. Vámonos a dormir. La próxima vez que quiera comer, trabaje y gane dinero para comprar. No ande con estas raterías. Qué vergüenza con los vecinos. Apagó la luz y subió las escaleras, dejándome sola en la oscuridad de la cocina. Fue entonces cuando mis lágrimas brotaron, calientes y saladas. Me incliné sobre el bote de la basura, viendo el pan quemado mezclado con cáscaras de huevo y pozos de café. Estaba tan hambrienta que estuve a punto de recogerlo. Pero entonces me detuve, me erguí. En ese momento me pregunté, ¿cuántas personas ahí fuera también están tragando sus lágrimas con la comida en su propia casa, como yo? Si alguna vez has sentido ese nudo amargo en la garganta, comparte tu dolor en los comentarios de abajo. Habían pasado 3 días desde que me desterraron al almacén y me obligaron a seguir esas degradantes reglas alimenticias. El hambre física se podía soportar bebiendo mucha agua, pero el hambre de afecto y respeto me estaba consumiendo más rápido que el ácido. No podía soportar más este silencio. Necesitaba una respuesta, no de Mauricio, ese forastero cruel, sino de Claudia, mi propia sangre, la hija que llevé en mi vientre, a la que alimenté con mi propia leche. Esa tarde, aprovechando que Mauricio había salido a ver a un cliente, reuní todo mi valor y salí de mi jaula. Me lavé la cara, me peiné el cabello plateado y enredado, tratando de lucir lo más presentable posible con mi ropa vieja. Subí las escaleras, hacia el dormitorio de mi hija. La puerta de roble tallado estaba entreabierta. Toqué suavemente. Toc, toc. «Adelante», dijo la voz de Claudia, distraída y cansada. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba inundada de luz solar y olía a aceite esencial de lavanda, un aroma de lujo y paz, en total contraste con el olor a humedad del almacén. Claudia estaba sentada frente a su tocador, con un lápiz labial en la mano, mirando fijamente su reflejo en el espejo. Al verme en el espejo, sus manos se detuvieron por un momento, pero no se dio la vuelta. «Mamá, ¿qué haces aquí arriba? Si Mauricio vuelve y te ve en esta zona, se va a enojar». Su voz no sonaba preocupada por mí, sino más bien temerosa de los problemas que le podría causar. Me acerqué, me paré detrás de ella, mirando la espalda que una vez cargué durante toda su infancia. Junté mis manos con fuerza para contener el temblor. «Claudia». Mi voz se quebró, ronca por no haber hablado en días. «Necesito hablar contigo». Claudia suspiró, dejó el lápiz labial sobre el tocador con un chasquido, giró la silla, pero evitó mi mirada, fijándose en las arrugas de mi falda, en lugar de en los ojos de su madre. «¿Qué pasa ahora, mamá? Estoy muy cansada». Tragué el nudo en mi garganta, tratando de mantener la calma. «Claudia, no he venido a pedir comida buena, ni a reclamar mi habitación. Sé que estás en una situación difícil, pero tu esposo, Mauricio, me está tratando peor que a una sirvienta en esta casa. Me prohíbe usar agua caliente, me obliga a comer comida echada a perder, me humilla llamándome mantenida. Soy tu madre. Habla con él, por favor». Mudarme al almacén ya fue mi límite. Lo dije todo de una vez, como si estuviera desahogando toda la frustración acumulada. Esperé que mi hija se levantara, me abrazara, o al menos se indignara por mí. Esperé que la sangre caliente de la familia Pedro se despertara en ella. Pero el silencio en la habitación era aterrador. Solo el tic-tac del reloj de pared, tic-tac, como una cuenta regresiva para la ejecución de mi esperanza. Claudia permaneció sentada. Jugueteaba con el dobladillo de su costosa blusa de seda,
y luego suspiró profundamente. Finalmente, levantó la vista, pero aún sin atreverse a mirarme a los ojos. «Mamá». Su voz era ligera pero fría. «Mauricio ha estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente. El proyecto inmobiliario está estancado y los intereses del banco están subiendo». Dudó un momento y luego continuó, cada palabra como una aguja clavándose en mi corazón. «Siendo realistas, no tienes pensión ni seguro médico. El costo de vida en esta ciudad es cada vez más caro. Vives aquí, la luz, el agua, la comida, las medicinas. Realmente es una carga financiera. Una carga». Mis oídos zumbaron. El mundo a mi alrededor pareció derrumbarse. La hija que cuidé como un tesoro, la hija por la que mi esposo y yo sacrificamos nuestra juventud en los campos de agave llenos de espinas para que pudiera ir a una escuela privada, usar vestidos bonitos y no mancharse de lodo. Ahora llamaba a su madre una carga. «¿Qué dijiste?», susurré, sin poder creer lo que oía. «¿Soy una carga? Esta casa, este terreno, son de tus padres. Eso es el pasado, mamá». Claudia levantó la voz de repente, interrumpiéndome, con una expresión de fastidio. «Ahora quien está en las facturas, quien paga los impuestos de la propiedad es Mauricio. Él es el pilar. Si no produces dinero, tienes que aceptar aguantarte un poco. No hagas más dramas, mi familia ya está lo suficientemente complicada». Dicho esto, Claudia se giró hacia el tocador, abrió su bolso. El sonido de la cremallera fue agudo y cortante. Sacó un billete verde con la imagen de Sor Juana, un billete de 200 pesos. Se dio la vuelta y me lo metió en mi mano callosa y caída. Un gesto rápido y decidido, como el que se le da a un mendigo molesto para que se vaya. «Toma, ten». Su voz bajó, como si me estuviera haciendo un favor. «Sal a comprarte algo de comer si tienes hambre. Pero que no se entere Mauricio. Ya que tienes el dinero, vuelve a tu cuarto, no vengas más a quejarte». Me duele la cabeza. Me quedé paralizada. Mi mano estaba rígida, sosteniendo apenas el billete liso pero frío. 200 pesos. ¿Ese era el precio de mi dignidad? ¿Ese era el precio por haberla traído al mundo y haberla criado? Miré el billete, luego el rostro cuidadosamente maquillado de Claudia. De repente, su imagen se volvió borrosa. En mi memoria, una vieja película apareció con claridad. Fue una calurosa tarde de verano, 20 años atrás. En el campo de Tequila, la pequeña Claudia de 8 años, con la piel morena por el sol, corrió hacia mí. En su mano sostenía un vaso de agua fresca. Se puso de puntillas, me secó el sudor de la frente con su manita, y luego se abrazó a mis piernas, levantando sus grandes ojos negros y redondos para decir: «Mami, cuando sea grande voy a ganar mucho dinero. Te compraré una casa grande, te cuidaré, no dejaré que tengas que cortar agave y trabajar tan duro. Te amo más que a nadie en el mundo». Esa promesa infantil, tan clara como el sonido de una campana, ahora había sido aplastada por el susurro de un billete de bajo valor. La niña pequeña de antaño había muerto. Murió dentro del caparazón glamoroso de la mujer sentada frente a mí. Esta mujer no era mi hija, era la esposa de Mauricio, era la cómplice de quien me estaba explotando. Eligió ponerse del lado del más fuerte, eligió su propia tranquilidad en lugar de proteger a su madre anciana y vulnerable. Mi corazón ya no dolía, se hizo añicos, un rompimiento silencioso, sin ruido, como una vasija de cerámica cayendo sobre una alfombra gruesa. El dolor físico de las espinas de agave, o el hambre que me retorcía las entrañas estos últimos días, no era nada comparado con esta herida del alma que sangraba. El dolor de un extraño solo te enoja, pero el dolor de tu propio hijo te desespera. La desesperación mata toda fe en lo sagrado llamado amor maternal. Resulta que, frente al interés y la presión, los lazos de sangre son tan frágiles como el papel. Lentamente, apreté el billete en mi mano. No se lo arrojé a la cara. No tenía ese derecho al orgullo en este momento, porque necesitaba sobrevivir. Pero en el instante en que apreté ese billete, fue también el instante en que el último hilo que me unía a Claudia se rompió. «Está bien», dije, mi voz tan ligera como un suspiro, sin rastro de temblor. «Gracias, hija. No te molestaré más». Me di la vuelta y me fui. La puerta de la habitación se cerró detrás de mí. Me quedé en el largo y oscuro pasillo,
apretando el billete de 200 pesos con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi piel hasta doler. A mi alrededor estaban las paredes familiares de la casa que yo había construido. Pero en este momento me sentía completamente sola en este mundo. Ya no tenía esposo, y ahora tampoco tenía hija. Solo faltaban 2 días para mi 65º cumpleaños. A esta edad, la gente suele esperar reuniones familiares, pero yo solo deseaba paz en ese frío almacén. Sin embargo, el ambiente en la casa cambió de repente de una manera extraña. Esa mañana, Mauricio no anduvo de mal humor como de costumbre. Bajó a la cocina con una sonrisa tan radiante que parecía falsa, sosteniendo un ramo de cempasúchil de un naranja brillante, la flor característica de nuestro país. Puso las flores sobre la mesa y me miró, mientras yo barría afanosamente, con una mirada que parecía de arrepentimiento. Mamá, su voz era tan dulce como miel, mezclada con veneno. Ya casi es tu cumpleaños número 65. Claudia y yo lo hemos discutido. Nos equivocamos. Eres la mayor de la casa. Mereces ser honrada. Dejé de barrer y lo miré con suspicacia. Continuó, con voz entusiasta. Voy a organizar una gran fiesta aquí mismo en el jardín. Invitaré a todos los parientes, amigos y a los socios inmobiliarios más prestigiosos de la ciudad para que celebren contigo. Prepárate. Ese día serás la protagonista más deslumbrante. Mi viejo corazón dio un vuelco. Una tenue y frágil esperanza, como una vela al viento, se encendió en mí. ¿Habría escuchado Claudia lo que le dije el otro día? ¿Habría influido en su esposo? ¿Sería posible que, después de toda la crueldad, un poco de conciencia se hubiera despertado en ellos? Quería creerlo. Como madre, anhelaba creer que mis hijos aún tenían humanidad. Todo ese día, me sentí flotando en una vaga sensación de alivio. Limpié el almacén más a fondo. Incluso saqué mi viejo vestido de terciopelo color vino tinto, el que usé en nuestro 10º aniversario de bodas, para probármelo. Ingenuamente pensé que, tal vez, esta pesadilla estaba a punto de terminar. Pero me equivoqué. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Esa noche, alrededor de las 11, salí sigilosamente del almacén hacia la casa principal para tomar agua. Toda la mansión estaba a oscuras. Solo la luz amarilla se filtraba por la rendija de la puerta del estudio de Mauricio. Un fuerte olor a puros cubanos impregnaba el pasillo. Al pasar por esa gruesa puerta de roble, mis pasos se detuvieron. Oí a Mauricio reír a carcajadas. Estaba hablando por teléfono. Su tono era jubiloso y triunfante, completamente diferente a su actitud sumisa de la mañana. «No te preocupes, mamá», dijo en voz alta y clara. Estaba llamando a la señora García, su madre. Contuve la respiración. Me pegué a la pared fría y escuché. «La fiesta grande es solo para aparentar, mamá. A mis socios les gusta ver la imagen de una familia feliz y respetuosa. Es bueno para cerrar el trato del nuevo proyecto». Su risa gutural resonó, como metal arañando cristal. Justo en medio de la fiesta, frente a tanta gente elegante, anunciaré el regalo especial para ella. Un boleto para el asilo de ancianos de Santa María, en las afueras. Ya arreglé el coche. En cuanto termine la fiesta, la mandamos para allá. Mis oídos zumbaron. ¿Un asilo de ancianos? No te preocupes, continuó. Su voz bajó con astucia, frente a la multitud, y con la excusa de un regalo valioso y filial, no se atreverá a negarse por orgullo. Esa vieja es senil y débil. En cuanto la despachemos, venderé esta casa. El terreno en esta zona está subiendo de precio. Lo vendo y reinvierto el dinero en un resort en la costa. Las ganancias se quintuplicarán. De Claudia me encargo yo. Me obedece en todo. Crash. En mi mente, algo acababa de derrumbarse. No era la casa. Era el último muro de mi paciencia. Me quedé clavada en el sitio. La mano que sostenía el vaso de agua me temblaba, pero extrañamente no lo dejé caer. Apreté el vaso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La verdad se había revelado, cruda y brutal. La fiesta de cumpleaños no era un arrepentimiento, era una trampa ostentosa tendida para arrebatarme lo último de mi libertad y mis bienes, en nombre de la piedad filial. Y mi hija, Claudia, también lo sabía. Era cómplice. Mis lágrimas brotaron, pero un segundo después me las sequé bruscamente. No, esta Magdalena ya ha llorado suficiente. El dolor desgarrador de repente se enfrió, congelándose en un bloque de hielo afilado en mi pecho.
Ya no me sentía triste, me sentía lúcida, una lucidez aterradora que nunca había tenido en mis 64 años de vida. Había guardado silencio para mantener la paz. Había dado un paso atrás para que mis hijos pudieran avanzar. Pero mi silencio había alimentado a un demonio en mi propia casa. No solo querían vivir de mí, querían comerme viva, hasta los huesos, y luego escupirme a la basura. Me di la vuelta y caminé, ya no sigilosamente como un ratón temeroso de la luz. Di pasos largos, lentos y firmes hacia el almacén. Al llegar, encendí la tenue luz amarilla. Saqué de debajo de la cama un viejo teléfono celular, de los que solo sirven para llamar, que había mantenido oculto. Marqué el número que me sabía de memoria, pero que nunca me había atrevido a llamar por miedo a molestar. Al otro lado de la línea, sonó 2 veces y contestaron. La voz de mi hermana mayor, Valentina, resonó desde el otro lado de la frontera, fuerte y autoritaria. «Magdalena, ¿qué pasa que me llamas a esta hora?», respiré hondo. El olor a humedad del almacén ya no parecía molestarme. Ahora, solo olía a la batalla que estaba por comenzar. «Hermana Valentina», mi voz sonó, sin rastro de ahogo o debilidad. Era firme y fría, como el martillo de un juez golpeando el estrado. «Tenías razón. Ha llegado el momento. ¿Ya te decidiste?», preguntó Valentina. Su voz se suavizó, pero contenía una nota de aprobación. «Sí. Quieren convertir mi cumpleaños en un teatro, pues les daré un final que nunca olvidarán en sus vidas. Necesito que vengas». Colgué. Mi mirada se fijó en la oscuridad fuera de la ventana, donde la opulenta mansión estaba iluminada. «Ríete, Mauricio. Disfruta tus últimos días como falso dueño, porque cuando la vela de mi 65º cumpleaños se apague, será cuando la verdadera oscuridad caiga sobre sus vidas». Me senté en el borde de la cama, extrañamente tranquila. Solía pensar que la paciencia era la mejor virtud de una madre, la forma de mantener la paz en la familia, pero hoy entendí que mi silencio solo estaba alimentando la codicia de un demonio dentro de mi propia casa. ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada como yo? ¿Seguir haciéndote la tonta para mantener la fachada de una familia feliz? ¿O levantarte de una vez y romperlo todo para reclamar justicia, sabiendo que será muy doloroso? Según tu experiencia de vida, en este momento, ¿deberías ser una madre bondadosa o una mujer despiadada? Por favor, dame un consejo sincero en los comentarios. Una semana antes del fatídico cumpleaños, la casa de repente se volvió extrañamente silenciosa. La atmósfera tensa y sofocante de los días anteriores, como una cuerda de guitarra a punto de romperse, había desaparecido. En su lugar, el aroma intenso y seductor de las especias se extendía por la espaciosa cocina. Estaba de pie junto a la estufa, removiendo una olla de mole poblano, el platillo tradicional más elaborado de este país, y también el favorito de Mauricio. El mole era espeso, oscuro y brillante, hecho con chocolate amargo, chiles secos, almendras y docenas de otras especias. Para cocinarlo, se necesita paciencia para vigilar el fuego durante horas. Paciencia. Esa era mi nueva arma. Ya no era la vieja Magdalena abatida, llorando o lamentándose en el húmedo almacén. Durante los últimos días, había cambiado por completo. Me levantaba antes que el sol, limpiaba cada baldosa del pasillo hasta que brillaban como un espejo, podaba los cactus del jardín, regaba las bugambillas para que florecieran con esplendor. Me puse la máscara de una suegra obediente, resignada y arrepentida. Clac, el sonido de zapatos de cuero sobre el suelo anunció el regreso de Mauricio. Entró en la cocina, inhalando el fragante aroma de la salsa que hervía a fuego lento. Se aflojó la corbata, miró la cocina impecablemente limpia, y luego a mí, que estaba sirviendo la salsa en un plato con la cabeza gacha. «Vaya, vaya», exclamó Mauricio, con un tono entre sorprendido y satisfecho. Se acercó, tomó una tortilla caliente, la mojó en el mole y se la llevó a la boca, masticando con avidez. «¿Hoy cocinaste, mamá? El sabor no está nada mal. Deberías haber sido así de dócil desde antes». No levanté la vista, solo sonreí levemente, una sonrisa mansa y sumisa que había practicado frente al espejo docenas de veces. «Lo he pensado bien», dije, con voz suave y pausada. «Tenías razón. Ya estoy vieja, no gano dinero, así que debería ayudar a mis hijos con las tareas del hogar.
Solo quiero que este cumpleaños sea feliz para toda la familia. Mauricio tragó el bocado, mirándome con ojos escrutadores. Pero mi actitud sumisa, combinada con el exquisito sabor de la comida, disipó rápidamente sus sospechas. Sonrió con suficiencia, dándome una palmada en el hombro, una palmada condescendiente, como un amo acariciando a una mascota domesticada. «¿Ves, mamá?», sermoneó, con la cara levantada. «No es la vida más fácil cuando conoces tu lugar. Si sigues así de obediente, no dejaré que te falte nada». Se sentó, cruzó las piernas, con una expresión de estar haciéndome un favor. «Después del cumpleaños, te he reservado unas largas vacaciones. Un lugar extremadamente tranquilo, con servicio a la habitación, lleno de amigos de tu edad para que converses. Disfruta de tu vejez allí. No tienes que preocuparte más por esta casa. Serás la más feliz, mamá». Escuché cada palabra. Vacaciones, tranquilo. Esas eran las palabras floridas que usaba para encubrir el asilo de beneficencia en las afueras al que planeaba enviarme. Pensaba que yo era una anciana senil, que se emocionaría al oír hablar de un viaje. Mi corazón latió con fuerza, pero no por miedo, sino por una fría excitación que corría por mis venas. Me di la vuelta y le puse el plato de pollo en mole delante. Lo miré directamente a los ojos, con una mirada nublada por una falsa inocencia. «Eso sería maravilloso», parpadeé, fingiendo emoción. «Muchas gracias, Mauricio. También creo que necesito un descanso. Les dejo la casa a ti y a tu esposa. Ya estoy muy cansada». Mauricio se rió a carcajadas. Su risa resonó por toda la cocina. Comió con gusto, creyendo que había ganado por completo, creyendo que la presa estaba en la trampa, resignada a su destino de ser deportada. Pero no sabía que, mientras él disfrutaba del sabor agridulce de este mole, otro plan se estaba ejecutando sin problemas en la oscuridad. Cada mañana, cuando salía a regar las plantas del jardín, no solo hablaba con las flores. El viejo teléfono celular de ladrillo, bien escondido en el bolsillo de mi delantal, funcionaba a toda máquina. «¿Aló, abogado Héctor? Soy la hermana de la señora Valentina». «Sí, según lo planeado». «Hermana Valentina, ¿ya reservaste el billete de avión? No vengas a casa todavía. Ve directamente al despacho del abogado. Me escaparé para reunirme contigo allí». Había estado reuniendo en secreto todas las pruebas. Grabaciones clandestinas de él presumiendo de su plan para vender la casa. Las facturas con las que malversaba el dinero de los gastos domésticos. Lo guardé todo entre las páginas de viejos libros de cocina en el almacén, esperando el día para entregárselo a mi hermana. Hoy, le cociné la mejor comida, lo serví con la mayor devoción, para que bajara la guardia al máximo. Mauricio terminó de comer, se levantó y se estiró satisfecho. Arrojó la servilleta sobre la mesa y dijo antes de subir: «Limpia bien. Mañana vienen a montar la carpa para la fiesta. No me hagas quedar mal». «Sí, no te preocupes», respondí, mi voz aún suave y resignada. Se fue. El sonido de sus pasos se desvaneció por la escalera de madera. Inmediatamente, la sonrisa amable en mi rostro desapareció. Mi expresión volvió a ser fría y dura. Recogí los platos. El sonido de la porcelana chocando sonaba como el afilado de cuchillos en la oscuridad. Ya no me sentía cansada. Me sentía rejuvenecida, llena de energía. Había interpretado muy bien el papel de madre tonta. Y el acto final sería la obra maestra de mi vida. 9 de la mañana. Le mentí a la empleada diciendo que iba al mercado a comprar productos frescos para la fiesta de mañana. Me cubrí la cabeza con un pañuelo. Salí sigilosamente de la casa por la puerta trasera y tomé un taxi rosa y blanco directamente al distrito de Polanco, la zona más concurrida y cara de la Ciudad de México. Mi destino no era el mercado, sino un imponente y magnífico rascacielos de oficinas. Piso 25. Despacho del abogado Héctor. Apenas salí del ascensor, el aire fresco del aire acondicionado y el aroma a muebles de caoba, a tinta de imprenta y a café de primera calidad me invadieron. Era muy diferente del olor a humedad y a rancio del almacén que había soportado durante la última semana. Sentada en un sillón de cuero en la sala de espera, había una mujer elegante con el pelo corto teñido de castaño, vestida con un traje impecable. Magdalena. Se levantó y me llamó. Era Valentina, mi hermana mayor. Acababa de llegar de Estados Unidos esa mañana, pero no parecía cansada después del largo vuelo. Su mirada era aguda,
irradiando la autoridad de alguien que ha luchado durante años en el mundo de los negocios internacionales. Nos abrazamos. El abrazo de Valentina fue fuerte y firme, transmitiéndome una fuerza invisible. No lloró, ni dijo palabras vacías de compasión. Solo me dio 3 palmadas en la espalda. Al grano. Héctor nos está esperando. Entramos en el despacho privado del abogado Héctor, un viejo y respetado amigo de la familia de Valentina. Sobre la gran mesa de madera ya estaban preparados gruesos expedientes. Era el resultado de la colaboración silenciosa entre mi hermana y yo durante todo este tiempo. Héctor, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y un comportamiento tranquilo, nos invitó a sentarnos. Se ajustó las gafas y abrió el primer expediente. Señora Magdalena. Su voz era grave y clara, cada palabra precisa. He revisado la situación legal de la propiedad en la que usted reside, y el resultado es exactamente como usted preveía. Sacó un papel con el sello en relieve del gobierno de la ciudad y lo puso frente a mí. La mansión y todo el extenso jardín no son propiedad privada. Pertenecen a un fideicomiso familiar, que su esposo, el señor Pedro, sabiamente estableció antes de fallecer. En este documento se establece claramente: la señora Magdalena es la única beneficiaria vitalicia. El poder de disposición sobre la propiedad le pertenece por completo. Miré las densas líneas de texto en el papel. Los secos términos legales de repente se volvieron hermosos. Héctor continuó. Su voz se endureció. En cuanto a Mauricio y Claudia, sus nombres solo aparecen en contratos civiles como electricidad, agua, internet. El hecho de que Mauricio pague las facturas o haga reparaciones en la casa, legalmente, solo se considera una obligación de quien reside allí de favor. No le otorga en absoluto ningún derecho de propiedad o de venta. En otras palabras, no es más que un inquilino. Exhalé un largo suspiro. Inquilino. Y pensar que durante todo este tiempo me había manipulado psicológicamente, haciéndome creer que él era el dueño y yo la mantenida. Se basó en mi desconocimiento de la ley, en la ignorancia de una anciana campesina, para pavonearse. Pensó que con solo tener unas cuantas facturas podía echarme a la calle. Valentina, sentada a mi lado, sonrió fríamente. ¿Lo ves? Es solo un tigre de papel. Te asustó, y tú, por miedo, le creíste. Pero el papel y la tinta no mienten. El abogado Héctor asintió, y luego me pasó otro fajo de documentos. Esto era lo más importante. Esta es una orden de desalojo y un documento de revocación de residencia que he preparado según la solicitud de la señora Valentina. Solo necesita su firma para que entre en vigor de inmediato. Como propietaria del fideicomiso, usted tiene el derecho de pedir a cualquiera que abandone su propiedad sin previo aviso, especialmente si han maltratado a la beneficiaria. Tomé el bolígrafo. Mi mano, que había temblado al recibir los 200 pesos de limosna de mi hija, que había temblado al recoger la ropa tirada en el suelo. Pero ahora, al sostener este bolígrafo, mi mano ya no temblaba. Era tan firme como cuando sostenía la coa para cortar agave hace años. Puse el bolígrafo sobre el papel y firmé con un trazo decidido en la línea de beneficiaria. Magdalena. El nombre que una vez dejé que pisotearan, ahora brillaba de nuevo en el papel. Valentina tomó la orden recién firmada y la metió en un sobre amarillo grande. Lo selló cuidadosamente con un sello rojo brillante. ¡Clac! El sonido del sello resonó en la silenciosa habitación, tan firme como el disparo de salida. Se levantó, rodeó la mesa y me puso el sobre en la mano. Sus manos apretaron las mías, presionando el sobre contra mi palma callosa. Me miró directamente, sus ojos ardientes y decididos. «Tómalo, Magdalena». Su voz bajó, pero resonaba con el peso de toda una vida de experiencia. Has interpretado el papel de madre buena durante demasiado tiempo. Tu bondad ha sido tomada por estupidez, tu amabilidad por debilidad. Hoy, muéstrales quién es la verdadera reina de esa casa. Miré el sobre amarillo en mi mano, el amarillo de la advertencia, el rojo del sello como la sangre, como el fuego. Levanté la cabeza y miré a mi hermana y al abogado Héctor. Asentí, un asentimiento firme. Entiendo, hermana Valentina. No te decepcionaré. Mañana, esa fiesta será mi escenario. Me levanté y me ajusté el pañuelo. Pero esta vez, mi postura era diferente. Mi espalda estaba recta. Mis ojos ya no evitaban la mirada, sino que miraban de frente.
Salí del despacho del abogado con el aire de alguien que acaba de recuperar su espada preciosa después de años de haber sido despojada. Mauricio estaba en casa, seguramente todavía soñando con enviarme a un asilo y contar el dinero de la venta del terreno. No sabía que yo estaba volviendo, y en mi mano no llevaba una cesta de comida, sino su sentencia. Sosteniendo el sobre amarillo en mi mano, sentí su peso. No eran solo papeles, era el último escudo para mi dignidad que había olvidado durante tanto tiempo. Al llegar a este punto, sinceramente quiero preguntar, en esta etapa de la vida, ¿te has preparado un sobre de seguridad? ¿O se lo has dado todo a tus hijos, confiando en su piedad filial? Tengo mucha curiosidad por saber. ¿Eliges guardarte una vía de escape o eliges confiar completamente? Cuéntame tus preparativos en los comentarios. Esta noche, mi jardín ya no es el refugio tranquilo de los cactus y las bugambillas. Se ha transformado en un escenario ostentoso y ruidoso. Mauricio contrató a una empresa profesional de organización de eventos. Cientos de luces de filamento amarillo brillante se colgaron por todas partes, convirtiendo la penumbra en un día artificial. El sonido agudo de las trompetas y el ritmo acelerado de las guitarras de una banda de mariachis resonaban, animando toda la zona. El olor a carne asada, a tequila de primera calidad y a los perfumes caros de los invitados se mezclaban, creando una atmósfera densa con el olor a dinero. Me senté en un sillón de terciopelo rojo colocado en el lugar más prominente, justo en el centro del escenario improvisado. Llevaba el vestido de terciopelo color vino tinto que había preparado, con el pelo recogido en un moño alto y un collar de perlas de imitación que Mauricio me había dado, diciendo que era para parecer elegante. Me senté allí, inmóvil como una estatua. Debajo, docenas de ojos estaban fijos en mí. Eran los socios inmobiliarios, los inversores ricos que Mauricio quería atraer. Me miraban, sonreían cortésmente, brindaban. No sabían que la mujer sentada en esa silla alta, la noche anterior había dormido entre telarañas y comido pan quemado. Mauricio iba y venía entre las mesas. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, con el pelo engominado y brillante. Reía y hablaba a carcajadas, estrechando manos, y de vez en cuando señalaba hacia mí. Miren, señores, esa es mi suegra. Tiene 65 años y todavía está muy lúcida. No le falta de nada, yo me encargo. Estaba actuando, y lo hacía muy bien. Estaba vendiendo la imagen de hombre de familia para ganarse la confianza de esos tiburones de los negocios. Cuando la música de los mariachis se calmó, Mauricio subió al escenario, tomó el micrófono, lo golpeó 2 veces para llamar la atención. El foco de luz lo iluminó, haciendo que su cara brillara por el sudor y la emoción. Damas y caballeros, su voz resonó, llena de una falsa emoción. Hoy no es solo la fiesta de cumpleaños de mi madre. Hoy, mi esposa y yo queremos darle un regalo sorpresa. Un regalo que expresa nuestra más profunda piedad filial y nuestro cuidado. Se giró hacia un lado del escenario e hizo una seña. Claudia, mi amor, trae el regalo para mamá. Claudia salió. Mi hija llevaba un espléndido vestido de noche color crema, pero su rostro estaba pálido bajo la gruesa capa de maquillaje. Sus ojos vagaban, sin atreverse a mirar a la multitud, y mucho menos a mí. En sus manos sostenía una caja de regalo rectangular envuelta en terciopelo rojo oscuro, atada con un lazo dorado de lentejuelas brillantes. Claudia caminó lentamente, paso a paso, como si sus pies estuvieran atados con plomo. Se acercó a mí. Vi que sus manos, que sostenían la caja de regalo, temblaban. Se paró frente a mí. Mauricio le acercó el micrófono a la boca, puso su mano en el hombro de su esposa y apretó con fuerza. Vi a Claudia hacer una mueca de dolor o de miedo. Respiró hondo. Su voz temblorosa resonó a través del caro sistema de sonido. Mamá, feliz cumpleaños. Dudó un segundo y luego continuó, como una máquina programada. Este es el regalo que hemos preparado durante mucho tiempo. Una estancia vitalicia en el asilo de ancianos Santa María. El coche está esperando fuera para llevarte justo después de la fiesta. Allí tendrás amigos, enfermeras que te cuiden. Es mejor para ti que estar en casa. Santa María. El nombre resonó en medio de la fiesta. Los invitados de abajo comenzaron a susurrar. Oh, Santa María, es el asilo más lujoso de las afueras. He oído que la entrada cuesta cientos de miles de pesos. Qué yerno tan considerado.
Cuida también de su suegra. Los elogios llegaron a los oídos de Mauricio, inflándolo de orgullo. Sonrió triunfante. Sus ojos brillaban con una codicia extrema. Me miró, como diciendo: «Acéptalo, vieja. Delante de toda esta gente, ¿te atreves a negarte? ¿Te atreves a hacerme quedar mal?». Esperaba que extendiera la mano para tomar esa caja de terciopelo rojo. Esperaba que le diera las gracias con lágrimas en los ojos. Esperaba que subiera dócilmente al coche que esperaba fuera para desaparecer para siempre de su vida. Pero no me moví. Permanecí sentada, con la espalda recta contra el respaldo de la silla. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, sin extenderse. Miré fijamente la caja de regalo en las manos de mi hija, y luego levanté la vista para mirarla directamente a los ojos. En los ojos de Claudia vi miedo, cobardía y también súplica. Me suplicaba que lo aceptara, que me sacrificara una última vez para que ella y su esposo pudieran estar en paz. El ambiente de repente se volvió sofocante. Los susurros de abajo disminuyeron y luego cesaron. La gente empezó a notar la anomalía. La sonrisa en los labios de Mauricio se congeló, se torció, apretó los dientes y siseó lo suficientemente bajo para que yo lo oyera. «¿Qué estás haciendo? Acepta el regalo. No me hagas enfadar». Permanecí en silencio. Mi silencio en este momento no era resignación. Era la calma del mar antes del tsunami. Era el silencio del juez antes de dictar sentencia. Miré a la multitud de abajo, las copas de vino caro, la ropa elegante, todo esto, construido sobre el sudor y las lágrimas de mi esposo y mías. ¿Y ahora querían desecharme como basura? Mauricio perdió la paciencia. Estaba a punto de arrebatarle la caja a Claudia para metérmela en las manos. Bang. El sonido de la gran puerta de hierro de la mansión golpeando la pared resonó como un trueno, interrumpiendo su acción. Todos se sobresaltaron y se giraron hacia la puerta. Las luces de un coche barrieron el lugar. De la oscuridad del camino de adoquines entraron 3 figuras. A la cabeza iba una mujer de mi edad, pero con un aire frío y autoritario, como una generala. Llevaba un traje sastre negro impecable y un largo abrigo sobre los hombros. Era Valentina, mi hermana mayor. A ambos lados de ella había 2 hombres altos y corpulentos, vestidos con trajes negros, gafas de sol a pesar de ser de noche y auriculares en los oídos. Eran los guardaespaldas privados que había contratado. La presencia de Valentina dominó por completo la atmósfera falsa de la fiesta. No miró a nadie, no saludó, no sonrió. La multitud se apartó automáticamente, abriendo un amplio pasillo para que avanzara hacia el escenario. Mauricio se quedó boquiabierto. La copa de cristal en su mano se inclinó, derramando el vino sobre su caro traje, sin que se diera cuenta. Conocía a Valentina, la tía rica y difícil de América, pero no esperaba que apareciera aquí, en este preciso momento, con un aspecto tan intimidante. Valentina subió al escenario. El sonido de sus tacones sobre la madera resonaba con firmeza. Pasó junto a Mauricio y Claudia como si fueran invisibles. Se dirigió directamente hacia mí. La miré. En sus ojos vi compasión, indignación y, sobre todo, ánimo. Valentina metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un sobre amarillo brillante, con el sello rojo del bufete de abogados. Puso el sobre en mi mano. El calor de su mano se transfirió a la mía, extendiéndose por mi cuerpo helado de ira. Valentina se inclinó y me susurró al oído. Su voz era un susurro, pero cada palabra era clara, como una campana que despertaba mi instinto de supervivencia más profundo. Ahora es el momento de que les muestres quién eres en realidad. Apreté el sobre en mi mano. El papel rígido y sus bordes afilados se clavaron en mi palma, causándome un dolor que, sin embargo, se sentía bien. Esto no era un sobre cualquiera. Era mi espada de la justicia. Lentamente, me puse de pie. El vestido de terciopelo rojo cayó, ocultando mis zapatos viejos. Respiré hondo. El aroma de la libertad llenó mis pulmones. Miré a Mauricio, miré a Claudia, y luego a la multitud que esperaba conteniendo el aliento. Me acerqué y le quité el micrófono de la mano temblorosa a Claudia. Mi hija me miró fijamente, sus labios se movieron, pero no pudo pronunciar palabra. No la miré. Mi mirada recorrió a la multitud de invitados de abajo, aquellos que esperaban ansiosos un buen espectáculo. Mi voz resonó, fuerte y clara, amplificada por el caro sistema de sonido,
ahogando el viento nocturno de México que soplaba a través de los cactus. Gracias por su considerado regalo, hijos. En correspondencia, yo también tengo un regalo para ustedes. Vi cómo el rostro de Mauricio cambiaba. Su sonrisa triunfante se torció, reemplazada por una evidente sospecha. Intentó acercarse, pero el aura fría que emanaba de mi hermana Valentina y sus dos guardaespaldas congeló sus pasos. Con calma, abrí el sobre amarillo brillante, saqué el fajo de papeles con el sello rojo brillante del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Levanté esos papeles en alto, dejando que la luz del escenario iluminara cada una de las firmes líneas legales. Anuncié en voz alta ante el asombro de todos los presentes: esto no es un pase para un asilo, es una orden de desalojo y un certificado de propiedad. Un murmullo resonó por todo el jardín como un enjambre de abejas alborotado. Sentí una creciente satisfacción en mi interior, pero mantuve mi rostro tan frío como el hielo. Me giré y miré directamente a mi yerno, cuyo rostro se había puesto pálido. Esta casa, este terreno, cada ladrillo es mío. Mauricio, tú solo eres un arrimado. Cada palabra, cada frase que pronuncié, fue como un cuchillo que cortaba el hilo de poder ilusorio que él había tejido con tanto esmero. Se quedó allí, respirando agitadamente, con los ojos desorbitados fijos en el papel que sostenía. Intentó hablar, intentó usar sus habituales artimañas para rebatirme, pero no le di la oportunidad. Ustedes que están aquí presentes, me dirigí a los invitados, sean testigos de la verdad detrás de la fachada de piedad filial de la que tanto se jacta. Levanté la tablet que el abogado Héctor había preparado. En la gran pantalla del escenario, que originalmente se usaba para proyectar las fotos de la boda de mi hija, ahora aparecían imágenes en blanco y negro de una cámara de seguridad oculta. Era la escena de Mauricio en su estudio, riendo a carcajadas mientras hablaba por teléfono sobre su plan para vender la casa justo después de meterme en el asilo. Su voz resonó en el video, clara, descarada y cruel. Sus socios comerciales comenzaron a mirarse con desprecio. En esta sociedad, incluso en el negocio inmobiliario, la reputación y la integridad son vitales. Y Mauricio acababa de arrojarlo todo al lodo. Me volví para mirar a las dos personas que estaban en el escenario conmigo. Una era la hija por la que había sacrificado toda mi vida, ahora paralizada por la vergüenza. El otro era el yerno codicioso que me había tratado como basura. Declaré, con la voz dura como el acero frío: les corto toda ayuda económica a partir de este momento, y exijo que Mauricio y su esposa abandonen mi casa inmediatamente. Mauricio era como un animal acorralado. Se abalanzó sobre mí frenéticamente, sus manos tratando de arrebatarme el micrófono, mientras gritaba obscenidades. «Vieja loca, me engañaste. Te atreves a conspirar a mis espaldas». Pero antes de que pudiera tocar el dobladillo de mi vestido, los dos guardaespaldas de mi hermana lo sometieron con rapidez. Le torcieron los brazos a la espalda, aplastándolo contra el suelo de madera. Mauricio luchó en vano. Su rostro antes pulcro, ahora estaba cubierto de polvo, desfigurado por la ira y el miedo. En ese momento, Claudia se derrumbó. Se arrodilló a mis pies, abrazando mis rodillas. Sus lágrimas corrían, arruinando su caro maquillaje. «Mamá, te lo ruego. Sé que me equivoqué. Por favor, no nos dejes. Te cuidaré, lo juro». Miré la cabeza de mi hija. Recordé los 200 pesos que me había dado de limosna. Recordé su silencio cómplice durante la cena, con el filete de 500 pesos. Mi corazón, que ya habían destrozado, era ahora una piedra insensible. Suave pero firmemente, aparté las manos de mi hija. Mi mirada ya no tenía ni una pizca de calidez. Los verdaderos mantenidos son ustedes. Fuera de mi casa. Me di la vuelta, sin dignarme a mirar un segundo más. Los dos guardaespaldas levantaron a Mauricio y lo arrastraron hacia la puerta principal. Mientras se iba gritaba, maldecía, llamándome bruja, malvada. Pero cuanto más fuerte gritaba, más repugnancia mostraban los rostros de los invitados. Los socios que planeaban firmar contratos con él esa noche, ahora se daban la vuelta, evitándolo como si fuera un montón de basura en la acera. La carrera que había construido con engaños se derrumbó en un instante. El prestigio de un exitoso agente inmobiliario se desvaneció bajo las luces del escenario. El jardín quedó extrañamente silencioso cuando la figura de Mauricio desapareció tras la puerta de hierro.
Solo quedaba el llanto ahogado de Claudia, en medio de la multitud de invitados que se dispersaba en un silencio aterrador. Me quedé allí, en medio del espléndido escenario, respirando hondo. El aire nocturno de México estaba lleno del aroma del jazmín y de la tierra húmeda después de una ligera lluvia. Este sentimiento no era simplemente ganar o perder, era liberación. Era el regreso de un alma que había estado demasiado tiempo prisionera en la cárcel de la resignación. Mi hermana Valentina se acercó y puso su mano cálida sobre mi hombro. No dijo nada, pero su presencia fue la afirmación más fuerte. Había hecho lo correcto, había elegido la dignidad por encima de un vínculo familiar podrido desde dentro. Esa noche, la vieja Magdalena murió, y de sus cenizas, la verdadera dueña de esta mansión renació. Miré el cielo estrellado, sintiéndome tan ligera como un pájaro sobrevolando un campo de agave. El castigo más doloroso para los traidores no es la muerte, sino que vean a la persona que despreciaron en la cima, mientras ellos quedan con las manos vacías en el fango que ellos mismos crearon. Han pasado 3 meses desde aquella noche terrible, la noche en que toda la ciudad de Puebla conoció el nombre de Magdalena, no como una anciana mantenida, sino como la dueña de acero del reino verde de los agaves. Esta mañana, el sol radiante de México baña en oro los ladrillos rojos del patio. El viento trae el dulce aroma de los racimos de bugambillas rosas y moradas que trepan por los muros de piedra. Esta mansión, que alguna vez respiró un aire de frialdad y desprecio, ahora está verdaderamente viva. Las grietas en las paredes han sido reparadas, las telarañas barridas y, lo más importante, el olor a humedad de la resignación ha desaparecido por completo. Me siento en una silla de mimbre con cojines de lino blanco, disfrutando tranquilamente de una taza de té de manzanilla caliente. A mi lado, mi hermana Valentina, con su habitual elegancia, hojea el periódico de la mañana. Nos sentamos juntas en silencio, pero es un silencio de comprensión y paz. Ya no hay gritos, ni el miedo a ser expulsada de la habitación orientada al sur. He vuelto a mi antigua habitación, donde cada mañana puedo escuchar el canto de los pájaros y ver las bugambillas que yo misma cuido. En los últimos días, al ir a la plaza a comprar el periódico o al pasar por el mercado central, todavía escucho rumores de los vecinos y de las amas de casa chismosas. Dicen que mi ex yerno Mauricio está pasando por los días más oscuros de su vida. El video de la cruel evidencia de esa noche se extendió más rápido que un incendio en un campo seco. El mundo inmobiliario de aquí, que valora mucho la imagen y la reputación, boicoteó en masa a la gente que se jactaba de haber echado a su suegra al almacén. Los contratos lucrativos se esfumaron. Las deudas bancarias, para las que había usado mi casa como garantía ficticia, ahora caen sobre él. Se dice que Mauricio se esconde en un apartamento barato en las afueras, enfrentándose día a día a los acreedores que lo persiguen. Su carrera, su prestigio y su codicia lo han consumido. En cuanto a Claudia, se divorció justo después de que la verdad saliera a la luz. Se acabaron los vestidos de seda, las fiestas elegantes. Recientemente, supe que está alquilando un pequeño cuarto en un barrio popular y trabaja como ayudante de cocina en un restaurante sencillo del centro. De ser una mujer que solo sabía usar labiales caros, ahora sus manos se han hecho amigas de los platos sucios y el denso humo de la cocina. Por primera vez en su vida, Claudia tiene que aprender a ganarse cada peso con su propio sudor. Valentina dejó el periódico y me miró inquisitivamente. ¿Todavía la sigues vigilando, Magdalena? Asentí levemente, con una sonrisa pálida en los labios. Todavía envío a alguien a ver cómo está, pero me niego a dejarla volver en este momento. Sé que puedo parecer cruel, pero es la crueldad necesaria de una madre que ha despertado. La malcrié con un sacrificio incondicional durante demasiado tiempo, haciendo que olvidara el valor del trabajo y la gratitud. Dejar que se enfrente a la vida, que experimente el esfuerzo que se necesita para ganar 200 pesos, es la lección más valiosa que le puedo dar en su edad adulta. La crueldad en este momento es la mayor bondad. Si le abriera la puerta ahora, siempre sería una planta parásita, incapaz de mantenerse por sí misma bajo el sol. Miré el cielo azul e impecable de Puebla. Me sentí ligera. Una profunda sensación de paz se extendió por todo mi cuerpo. Agradecí a mi yo de hace 3 meses. Gracias por no haberme rendido. Gracias por haberme atrevido a romper la falsa fachada de felicidad para proteger la última pizca de dignidad de una mujer de 65 años.
Ya no soy la vieja mantenida, soy Magdalena, la dueña de esta casa, la que usó estas manos callosas para sembrar vida. Desde mi viaje lleno de lágrimas y amargura, quiero compartir algunas cosas con quienes escuchan esta historia. A las madres y abuelas, nunca, en nombre del amor maternal, permitan que les arrebaten sus límites y su dignidad personal. La resignación es una buena virtud, pero el silencio ante el mal y la explotación solo alimenta a los demonios. Guarden siempre una caja de hierro bajo una baldosa, no solo bienes materiales, sino la fortaleza para protegerse. Amar a los hijos es darles alas, no convertirse en un felpudo para que lo pisoteen. A los hijos, su pequeña familia es importante, pero la familia de origen, donde están sus padres ancianos, es la raíz. Nunca, por su propio progreso o por la imposición de su pareja, olviden quién sudó en el campo para criarlos. El equilibrio entre la piedad filial y los deberes conyugales es la medida del carácter de una persona. Un árbol que corta sus raíces, por muy verdes que estén sus hojas, pronto se marchitará. A quienes están confundidos por la codicia, la naturaleza humana es fácilmente cegada por el dinero y el poder ilusorio. La codicia y el egoísmo pueden ayudarles a obtener bienes materiales a corto plazo, pero destruirán los valores familiares más sagrados. Cuando desprecias a quien te crió, estás poniendo fin a tu propio honor ante la sociedad. El karma no está lejos, está en los mismos cálculos crueles que siembras. Finalmente, para aquellos que están a punto de entrar en una relación familiar, entren con respeto y sinceridad, no con la intención de poseer. El poder en un hogar no pertenece a quien gana más dinero, sino a quien tiene un alma generosa y sabe apreciar a quienes lo rodean. Tomé un último sorbo de té. El sabor amargo y suave se extendió por mi lengua, dejando un regusto dulce. La vida es como esta taza de té. Hay que pasar por la amargura para sentir la verdadera dulzura. Miré hacia la puerta, donde el amanecer inundaba todo. Hoy será un buen día para empezar nuevas partidas de tequila, para empezar una nueva vida en la que yo soy la que conduce. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. ¿Tú qué opinas de la decisión que tomó ella? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente? Cuéntame lo que piensas en los comentarios, leo cada mensaje. De verdad, tu experiencia, tu punto de vista y tu historia también importan aquí. Si este relato te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien cercano y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, donde usamos las historias para caminar contigo a través del tiempo y recuperar la paz y la fortaleza del alma.